No sé si les pasa, pero a veces estoy en TikTok o en Reels y en algún momento paro y trato de acordarme de qué era el video de hace 5 scrolls. Y no te digo hace 30 minutos atrás, sino 5 Reels atrás. Y me quiero acordar, pero no tengo idea, o sea, cero, como si no hubiera existido. Y a partir de eso, obviamente, se pueden hacer un montón de análisis de cómo disminuyó la capacidad de atención o ese algoritmo que hace rato ya tiene un funcionamiento como máquina de casino, etcétera. Pero me pareció más importante ir un poquito más profundo, porque lo que acabo de comentar implica que ya estás dentro de las redes sociales. En cambio, hay un paso previo que te hace tomar la decisión de hacerlo, y es el aburrimiento. Sin embargo, no sé si habrán notado que el aburrimiento que tenían antes ya no es el mismo que el de ahora. El anterior, o llamémosle aburrimiento superficial, es ese en el que en la medida en que encuentres algo para hacer, o ver o consumir, ya está. En cambio, el aburrimiento profundo es otra cosa. Es un estado en el que el tiempo pierde su continuidad, su peso, su sentido. O sea, puedes estar en el medio de 1000 cosas, con el celular en la mano, con trabajo acumulado, con una reunión atrás de otra, y aún así sentirte flotando en algún lugar donde nada logra anclarse o aferrarse. El filósofo alemán Martin Heidegger lo describió hace casi un siglo como un estado donde el tiempo se arrastra, donde ya no hay nada que te retenga en el presente. Y lo interesante es que cuando Heidegger lo describía, no estaban los smartphones, no estaban las redes sociales, no existía el trabajo remoto, y aún así el fenómeno ya estaba ahí. Hoy claramente es peor porque hoy tenemos exactamente las herramientas que parecerían curar ese estado, como ser estimulación infinita, contenido a demanda, conectividad permanente, y lo peor es que la sensación de vacío, o sea, sigue igual o más fuerte. Una parte del problema está en cómo experimentamos el tiempo de hoy. Microsoft hizo un estudio en 2015 que se volvió muy citado, que era el de la capacidad de atención promedio de una persona, que bajó de 12 segundos a 8 desde el año 2000, ¿no? Es decir, menos que la de un pez dorado, decían en algunas páginas, etc. Ahora bien, el problema no es que seamos más estúpidos, es que vivimos en una sucesión de presentes que están desconectados entre sí. Cada notificación, cada scroll, cada cambio de app es como un corte, y cuando el tiempo se fragmenta así, pierde su continuidad, empieza a sentirse como que pasa más rápido, aunque por otro lado se vacía de significado. Después también está el problema de lo incompleto. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas pasan casi el 47% del tiempo pensando en algo distinto a lo que están haciendo. O sea, no terminamos nada de verdad porque nunca estamos del todo en ningún lado. Y esa presión acumulada de que todo quedó a la mitad, ya sean proyectos, conversaciones, etc., genera un ruido de fondo constante que te agota sin que puedas señalar exactamente de dónde viene. Pero hay algo más profundo todavía que tiene que ver con el sentido. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que escribió bastante sobre todo esto en los últimos años, dice que vivimos en lo que él llama una sociedad del rendimiento. O sea, una sociedad donde la exigencia ya no viene de afuera, tipo un jefe o una norma, sino de uno mismo. Nos autoexplotamos porque sentimos, y esto en los últimos años se vio bastante, que somos nuestro propio jefe, como dice, y tiene una consecuencia específica, que cuando el trabajo y la productividad lo ocupan todo, la experiencia del tiempo como algo que simplemente pasa, que tiene su propio ritmo, que no necesita ser optimizado, termina desapareciendo. Lo más gracioso de todo es que para escapar de ese vacío hacemos exactamente lo que lo alimenta. Buscamos más estimulación, más contenido, más actividad, más cosas en el calendario, y eso nos mete en un loop del que es difícil salir porque nunca se frena lo suficiente como para que uno se dé cuenta qué está pasando. Heidegger tenía una respuesta para todo eso, decía que ante el aburrimiento profundo lo que hay que hacer es abrazar la resolución, o sea, tomar las posibilidades que ese estado revela y convertirlas en acción. Básicamente, si te sentís vacío, hace algo. El problema es que esa respuesta puede ser parte de la misma trampa, porque pensadlo así, si el ciclo de actividad constante es lo que generó el problema, agregar más actividad no lo resuelve. Es como, intentar descansar corriendo. Han lo señala directamente. La aceleración moderna no es el remedio al aburrimiento profundo,
es su causa. Y seguir apostando a hacer más cosas como soluciones, como seguir girando dentro de la misma rueda. Entonces, si hacer más no funciona, ¿qué queda? Bueno, lo que varios pensadores proponen y que va bastante en contra de todo lo que el mundo te pide hoy es la serenidad. Pero antes de que esto suene a consejo de autoayuda, vale la pena un poquito aclarar qué significa. Porque la serenidad no es no hacer nada, no es desconectarte, ni meditar 2 horas por día, ni irte a vivir al campo. Es algo más específico, es resistir activamente la lógica del rendimiento, es habitar el tiempo de otra manera. En la práctica eso puede ser tan simple como terminar algo antes de empezar otra cosa, o tener una conversación sin el celular en la mano, o caminar sin escuchar nada. Cosas que hoy parecen casi un esfuerzo porque van en contra del flujo de todo lo demás. Hannah Arendt, otra filósofa que pensó mucho en esto, usaba el término animal laborans para describir a alguien que existe únicamente para producir. Es una entidad sin vida interior, sin contemplación, sin capacidad de experimentar el tiempo más allá de la tarea que tiene adelante. Y eso, que en su época era una posibilidad teórica, hoy es bastante más concreta. Un dato que ilustra esto es que en un estudio de 2019, los adultos en países desarrollados pasan en promedio más de 6 horas por día mirando pantallas fuera del trabajo. Más de 6 horas, o sea, no necesariamente haciendo cosas útiles, muchas veces simplemente llenando el silencio, porque el silencio hoy claramente incomoda. Y hay algo que no suena muy motivador, pero que es la verdad. Si venís de experimentar el tiempo desde este esquema de productividad, pasar a recuperar la experiencia del tiempo no es algo que pase de un día para otro. O sea, no hay un truco, no hay un hábito que lo resuelva en una semana. Es más bien una dirección, un horizonte. O sea, una decisión de no seguir llenando cada hueco con más cosas. Parar, entonces, en este contexto no es vagancia, ni desaprovechamiento, ni nada de eso. Es casi un acto de resistencia, porque lo que está en juego no es solo cuánto producís o qué tan ocupado estás. El punto es si tenés alguna experiencia real del tiempo que vivís. O sea, si algo de lo que pasa en tu día te deja básicamente algo. Con lo cual, la serenidad no es el destino, sino la condición para que el resto de las cosas tengan algún sentido. En fin, creo en particular que los que tuvimos una infancia en los 2000 tienen recuerdos más significativos en contraste con lo que viven ahora. Así que les dejo un video de cosas a recordar. Y por otro lado, si sienten esta dinámica actual los lleva a vivir una vida con menos sentido o casi sin sentido, también tengo este otro video.